Hola, mi amigo querido. Mira, no hay nadie que sea insignificante en el propósito de Dios. Así que levanta los ojos al cielo y empieza a trabajar, a luchar, porque el plan que Dios tiene para ti todavía no se ha cumplido. Ahora, vamos a la lección 11 para el 13 de junio del año 2026. El título es Reveses. Yo diría contrariedades, problemas, dificultades, en fin. Y tú sabes que la vida está llena de momentos inesperados. Problemas de salud, crisis familiares, dificultades económicas, aparentes silencios de Dios. Digo aparentes, porque parece que no te habla, pero Dios siempre te está hablando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Bueno, los reveses no son opcionales. Las tristezas, las dificultades, los dolores no son opcionales. Nos llega a todos. Pobres, ricos, blancos y negros, grandes y pequeños, gordos y delgados, a todos. Nadie está libre de contrariedades, de reveses, de dificultades. Pero la forma en que respondemos a los problemas, eso sí es opcional. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una se quiebra con la tormenta, pero la otra crece. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera como la persona responde a la tormenta. La primera parte de este estudio tiene que ver justamente con las tormentas de la vida. Mira, un día Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar vino una tormenta y sucedió algo desconcertante. Mientras los discípulos estaban asustados, Jesús dormía. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en Marcos capítulo 4, versículo 35, 37 y 38. Leo. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabes, querido, muchas veces nuestra reacción es la misma de los discípulos. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que no le importa nuestra situación. Pero el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no es ausencia de Dios. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. A modo de ilustración te voy a recordar la historia de un niño. Este niño viajaba en un avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos los pasajeros estaban nerviosos, menos él tranquilo. Entonces otro pasajero le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Él respondió, porque el piloto es mi papá. Así, querido, la fe no elimina la tormenta. Mientras estemos en esta vida, claro que va a haber problemas, dificultades, tormentas. Pero la fe cambia la forma en que enfrentas la tormenta. Algo más que debo decir con relación a las tormentas de la vida es lo siguiente. Dios nunca te manda las pruebas de la vida. Por favor, mira, nada que te hace sufrir, que te hace llorar, nada que te deja así con el ánimo por el suelo, viene de las manos de Dios. El mal, aquello que te hace sufrir, la traición, la violencia, el dolor, la deshonestidad de las otras personas, las injusticias, la violencia, eso no viene de Dios. Dios es solo fuente de cosas buenas. Todas esas cosas que te hacen sufrir vienen del diablo, de las manos del diablo, de la cabeza del diablo. ¿Y por qué te manda dolor? ¿Por qué te manda dificultades? Para que tú humanamente pienses que quien te está haciendo sufrir es Dios. O que Dios te está castigando porque se ha hecho algo de malo. Y entonces tú te desanimes, rompas tu conexión con Dios, abandones la fe.
Por eso es el que el diablo te manda dificultades. Pero Dios permite que la dificultad llegue a tu vida, porque tú te preguntas, ¿y Él no tiene fuerza para impedir que el dolor que el diablo me manda me toque? Claro que Él podría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es en el dolor que tú aprendes a crecer. Es en el dolor que tú te purificas, que tú te levantas, que tú te vuelves más maduro. Es por eso que muchas veces, aunque andes en los caminos de Dios, el dolor va a alcanzar tu vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Recupérate. Para estudiar esta parte necesitamos leer Lucas capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Oh querido, aquí podemos ver que la mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue curada. Muchos lo rodeaban aquel día, pero solo esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque el toque de ella no fue un toque casual, fue el toque de la fe. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos? No basta estar cerca de Jesús, hay que acercarse de Él, pero con fe. Una multitud, muchos pueden ver a Jesús, pero solo el que cree experimenta su poder. La fe, mi amigo querido, no es información, es decisión. Pero a estas alturas viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no curó a una mujer que estaba con hemorragia hace un año? ¿Por qué el relato bíblico presenta a una mujer con 12 años de hemorragia? Esto es interesante, ¿sabes qué? Es que Dios ama a los incrédulos. Dios llama a todas las personas para que vengan a Él. Y es en el compañerismo con Él, es andando con Él, caminando con Él, que tu fe crece. Pero Dios ama a todos los seres humanos, inclusive a los incrédulos. Muchas veces yo he encontrado gente que no creía en Dios, no creía en el amor de Dios, no creía en la Biblia, se reía de todo. Pero un día el amor de Dios los alcanzó. ¿Y por qué digo que con este incidente Dios estaba mostrando su amor por los incrédulos? Porque si Jesús hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace algunos meses, los incrédulos, los agnósticos, inmediatamente hubieran dicho: no estaba tan enferma, 4 o 5 meses de hemorragia, eso podía ser solucionado por la ciencia médica. Pero Jesús escogió una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años para probar a los incrédulos que no había medicina ninguna en esta tierra capaz de curarla. Esa obra fue divina. Y aunque tú te esfuerces por encontrar argumentos científicos para probar que Dios no existe, la evidencia es tan grande que solo te toca tragar tus argumentos y reconocer que Dios es Dios. Y es por eso que yo digo que a veces Dios nos lleva a unas situaciones tan terribles en la vida que solo nos resta Dios. Yo conocí a un hombre allá en Miami que no creía en Dios, se burlaba de la esposa, se burlaba de todo el mundo. Decía: yo no entiendo cómo hay gente tan ingenua que cree en la Biblia, que va a la iglesia, tal. Pero un día su hijito de 3 años se sintió mal, lo llevaron al médico, estaba con leucemia, condenado a muerte. No había remedio para él.
Los médicos le dijeron que solo un trasplante de médula, pero la madre no combinaba, el padre no combinaba, el hermano no combinaba. Y los médicos le dijeron, bueno, tal vez si tienes un otro hijo, él pueda ser compatible. Pero hasta ese hijo nacer, en fin, no había salida. El padre estaba en el hospital viendo a su hijito morir. De repente salió desesperado a la calle. Levantó los ojos hacia él y dijo, tú eres Dios, pero para mí no existes. Porque si eres Dios y si existes, eres tan malo, y eres tan injusto. Y mirando al cielo dijo, yo, por lo que fui, por lo que soy, merezco morir. Quita la leucemia de mi hijo y colócala para mí, yo la acepto. Pero no seas abusivo, no seas injusto. ¿Qué culpa tiene mi niño de 3 años? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Quién eres? Ven, habla conmigo, quiero saber quién eres. Y él me contó que de repente escuchó atrás una voz que le dice, ¿me llamaste? Y cuando se viró, vio a un hombre que lo miraba con ojos mansos. Y la emoción fue tan grande que él cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, el hombre ya no estaba. Y él cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, perdóname. Perdona mi incredulidad. Y en ese momento se levantó y volvió al hospital. Y cuando llegó al hospital le dieron una noticia que el niño había abierto los ojos y había sonreído. Y ese hombre hoy es un fiel creyente, un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Dios permitió que esa enfermedad traída por el diablo llegase a la vida de su hijo. ¿Pero para qué? Para sacudirlo a él. Dios es Dios. A veces, yo digo así, cuando era niño, había un profesor que me decía, si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y en aquellos tiempos la educación era otra. El profesor siempre traía una palmeta en la mano para castigar al niño desobediente o al niño que no estudiaba. Si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y a veces en su misericordiosa compasión Dios permite que la vida nos golpee. Porque solo ahí despertamos, solo ahí pensamos en Dios. Bueno, esto nos lleva a la tercera parte del estudio. Y aquí vamos a estudiar un poco la historia de Job. Tú conoces bien la historia de Job. Job lo perdió todo, riquezas, familia, salud. Y aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Quiere decir, aquella fe verdadera no depende de las circunstancias. Depende de la confianza en el carácter de Dios. El oro no se prueba en el escaparate, en la vitrina. El oro se prueba en el fuego. Pero nadie quiere arder. La fe tampoco, querido, se prueba en la comodidad, cuando todo está bien. Ahí no se prueba la fe. Puedes hasta tener fe, pero ahí no se prueba la fe. La fe se prueba en la crisis. Aunque te parezca difícil entender, te digo una cosa. Dios permite que el dolor toque tu vida porque tiene un plan especial para ti. Yo pienso y repienso muchas veces en la historia de Job. Job no era un hombre perfecto. Si tú lees el capítulo 1 vas a ver un hombre que se levantaba de mañana, que ofrecía incienso a Dios, adoraba a Dios, no solo por él, sino por sus hijos, por su familia, un hombre consagrado, un hombre entero. Y un día el diablo se presenta ante Dios y le dice, Job te sirve porque le das favores, porque lo bendices, así cualquiera te sirve. Quítale lo que tienes para que veas que él te va a maldecir. Esa frase, quítale lo que tienes. Dios no quita nada, el diablo es el que quita. Y Dios le dijo al diablo, bueno, te doy autorización, ve y quítale tú. Porque yo, si quito algo de mis hijos, es lo que les hace mal, nunca lo que les hace bien. Y entonces el diablo vino
y le quitó todo a Job. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que él maldijera a Dios. Pero en medio del dolor, en lugar de maldecir, Job bendijo a Dios. Qué cosa extraordinaria, querido. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, viendo la experiencia de los discípulos camino de Emaús. El subtítulo de esta parte es El camino de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes. Pensaban que todo había terminado. Pero Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Dios siempre, siempre, siempre está presente. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Es como alguien que busca desesperadamente sus lentes cuando los lentes están colocados en él. Dios, querido, está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. Pero a veces la tristeza, y ese es el caso de los discípulos que iban camino de Emaús, ellos estaban tan tristes, tan abrumados. ¿Por qué? Porque habían dedicado 3 años de su vida a ser discípulos de Jesús y porque pensaban entrar un día al reino de Jesús y ocupar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Jesús había muerto y con la muerte de Jesús todos sus sueños se habían deshecho, sus sueños humanos. Ellos no sabían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvarlos. Ellos pensaban que Jesús los había abandonado, que todo era una mentira. Y regresaban para Emaús tristes. Jesús estaba ahí al lado de ellos y no lo veían. Y de repente Jesús les comenzó a explicar la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús y que apuntaban al Calvario. Y cuando llegaron a la casa y las luces se prendieron, porque en algún momento las luces tienen que prenderse en nuestra vida, porque mientras las tinieblas del dolor, de la tristeza nos oscurecen los ojos, pues no vemos a Jesús. Pero cuando las luces se prendieron, ellos vieron a Jesús. Oh, querido, ¿cuál es el drama que estás viviendo en este momento? Por favor, cuando el problema llega a tu vida, no te concentres tanto en el problema. Yo sé que el problema es real. Yo sé que necesitas el dinero para pagar el alquiler. Yo sé que te han despedido del empleo. Yo sé que no has pasado en el examen del concurso para un buen empleo. Yo sé que estás con cáncer. Ese es el drama. Pero por favor, no te concentres en tu drama. A pesar del drama, concéntrate en Jesús. Pero ¿cómo hago eso? En lugar de mirar tu problema y lamentarte y llorar, mira a Jesús y cuéntale tu problema, llora y lamentate con Jesús. Y vas a ver que a medida que vas conversando con Jesús, tu drama se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo. Tal vez no desaparezca, pero tú te vuelves un vencedor. Con esto en mente, vamos a la última parte de esta lección. El subtítulo es Ver a Jesús. Oh, mi amigo querido, ¿quién no quisiera ver a Jesús personalmente? Tal vez en esta vida nunca lo veamos con nuestros ojos físicos, pero podemos verlo por la fe. Solo que para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe no significa abandonar este mundo e irnos a vivir como un ermitaño a las montañas. Lo que significa crecer en la fe es como un alpinista. Un alpinista no puede subir a una montaña cargando un montón de cosas. Tiene que dejar peso para atrás. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo vas a subir a la montaña de la fe para contemplar a Dios, para ver la belleza de Dios, cargando las cosas comunes de esta vida? Hay mucha, ya te dije, hay mucha cosa que no es mala en sí, pero es peso que te impide tú subir a la montaña para encontrarte personalmente con Dios, por la fe. Todos enfrentamos reveses en esta vida, querido. Pero los reveses pueden hacer 2 cosas. O te alejan de Dios
o te acercan más a Él. La diferencia está en la manera como tú vas a responder a las dificultades y a los problemas de la vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Le importa a Dios mi dolor? La cruz responde a todas esas preguntas. Dios no se quedó distante, entró en tu tormenta, sufrió, lloró, murió por ti. Y hoy Dios te invita a hacer algo simple, pero poderoso. Levanta la mirada más allá de la tormenta. Confía, cree, aférrate a Él. No tienes que entender todo para confiar en Dios, solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez hoy es el día para decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero decido confiar en ti a pesar del dolor que estoy pasando. Porque cuando levantas la mirada en medio de la tormenta, descubres que no estás solo. Dios siempre ha estado contigo y continúa a tu lado, a pesar de que tú no lo puedas ver. Así que no desanimes, mi amigo. Hoy tienes una nueva semana. Mañana es lunes, seguramente que vas a ir a la calle a buscar un nuevo empleo, a prestar un examen, a cerrar un contrato. En fin, vas a luchar por la vida, pero no vas solo. Jesús camina contigo. Tú eres precioso para Él. No te olvides de eso. Un abrazo. Chao. Que la fe no significa necesariamente que Dios cambiará la situación en la que te encuentras. Lo que significa es que el Señor te cambiará a ti para que seas capaz de salir de la situación difícil en la que estás. Con esto en mente vamos a la lección número 12 para el 20 de junio del año 2026. El título de esta lección es Compártelo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un arroyo y un pozo? Un arroyo es agua en movimiento. El agua fluye, avanza, se renueva constantemente. Está conectado a una fuente que puede ser la lluvia, la montaña, un río mayor. Y tiene la misión, el arroyo tiene la misión de compartir, de impartir vida por donde va. El agua del arroyo es siempre fresca, viva, dinámica. Bendice todo a su paso, riega de vida y refresca. Por otro lado, un pozo es agua estancada, no fluye por sí misma, hay que sacarla. Puede tener agua buena al principio, pero como no fluye, con el tiempo se malogra. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que hay cristianos pozo y hay cristianos arroyo. El pozo guarda el agua, conoce la verdad, pero la retiene. Su fe está encerrada en sí mismo. El arroyo no. El arroyo deja correr el agua, deja correr el evangelio que le llegó a la vida. El arroyo comparte naturalmente lo que recibe. Su vida es un canal, no es un depósito. ¿Sabes, mi amigo? La fe no sirve para almacenarse, sino para fluir. El agua que no fluye se estanca. Así es también la fe que no se comparte. Pierde frescura, pierde gozo, se vuelve rutinaria. Por eso es necesario testificar. Compartir tu fe no solo te bendice a ti, sino que bendice también a las otras personas. Esta semana estudiaremos sobre la importancia de compartir la fe. Vamos entonces a la primera parte bajo el subtítulo de Por testimonio.
Lo primero que necesitamos entender es que Dios no nos dio la misión de predicar el Evangelio porque Él no pueda predicarlo. Dios es Dios, queridos. Si Dios quisiera, el Evangelio está predicado en 1 minuto al mundo entero, a todas las naciones, tribus, pueblos. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Balaam. Dios tenía un mensaje para Balaam. Miró para un lado, para el otro. No había evangelista, no había predicador, no había un cristiano para transmitir el mensaje. Solo lo que Dios encontró fue una mula. Le dio el bosquejo, la mula predicó. Y la sierva de Dios dice que los ángeles quisieran predicar el Evangelio. Y el propio Señor Jesucristo dijo que si estos callaran, hasta las piedras hablarán. Quiere decir, Dios podría predicar el Evangelio solo. Podría predicar el Evangelio con los ángeles. Podría predicar el Evangelio con las piedras, con los animales. ¿Para qué necesita de nosotros? Pues ahí está el asunto. No es que Dios necesite de nosotros para predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio para crecer en nuestra experiencia espiritual. Porque el cristiano que solo recibe y guarda, es como el agua del pozo, se estanca y se malogra. Pero el cristiano que hace correr el Evangelio, ese es el cristiano que está viviendo siempre una vida exuberante. Por eso, antes de ir de regreso al Padre, Jesús dejó una misión clara. Y esa misión para sus discípulos está aquí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto, mi amigo querido, podemos ver que Jesús nos llamó a ir, a hacer discípulos, a enseñar y a alcanzar a todos los seres humanos. Quiere decir, la misión de la iglesia no es solo reunir personas en un templo. La misión de la iglesia es formar discípulos que a su vez formen otros discípulos. Pero, ¿qué es hacer un discípulo? Te voy a explicar. Un discípulo es la persona que sigue al maestro para aprender del maestro, para un día ser semejante al maestro. Ese es un discípulo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos seguir a Jesucristo para aprender de Jesucristo y para un día ser semejantes en nuestro carácter a Jesucristo. El problema es que muchas veces cuando se habla de testificar o de hacer un otro discípulo, algunas personas, algunos cristianos se asustan. Piensan que predicar es solo ir a una plaza llena de gente o es solo dar un estudio bíblico complejo que ellos mismos no entienden. Entonces dicen, no, esto no es para mí, esto es muy difícil para mí, yo no puedo. Sin embargo, querido, el testimonio verdadero es mucho más simple y profundo. ¿Sabes lo que es testificar? Contar a otras personas lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. Testificar es compartir cómo Jesús te levantó, cómo te sostuvo, cómo te transformó. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús? Eso es testificar, es hablar de Jesús desde la propia experiencia, no solo desde la teoría. Mira, Pedro y Juan no eran hombres refinados ni académicos, pero quienes los escuchaban a Pedro y Juan entendían algo. Ellos habían estado con Jesús y eso se notaba en la vida de los apóstoles. Te voy a presentar una ilustración. Una vela pequeña no hace ruido, no grita, no se impone, pero cuando está encendida, alumbra. Así también el cristiano no siempre necesita grandes discursos, no tiene que ser un grande predicador. A veces basta con que su vida esté encendida por Cristo
y Él va a iluminar el ambiente donde vive. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. El título es Sin fuerza, pero con poder. Y aquí te digo algo, Jesús se movía entre multitudes cansadas, heridas, confundidas. Y lo que lo impulsionaba a cumplir su misión no era la obligación, era la compasión. La Biblia dice que al ver a la gente, Jesús sintió compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Ahora, ese mismo amor de Cristo debe impulsarte hoy. No testificas para alcanzar un blanco. No hablas de Jesús para sentirte superior a otra persona. Hablas de Jesús porque el amor de Dios en ti no puede quedarse encerrado. Cuando estás enamorado de una persona, lo que más quieres es contar a todo el mundo que estás enamorado de esa persona. Cuando Jesús llegó a tu vida, lo que más quieres es contar a todo el mundo que Jesús llegó a tu vida. Recuerda la ilustración del arroyo y el pozo. El arroyo no produce el agua, el arroyo recibe el agua. Esto es clave teológicamente. El arroyo no dice, yo genero agua, solo permite que el agua pase. Bueno, en la testificación, tú no eres la fuente, eres el canal. Eso te libera de la presión. No tienes que convencer a las personas de tu fe. Solo deja fluir a Cristo en ti. Pero ten presente que el arroyo llega a donde el pozo nunca llegará. El pozo está en un solo lugar. El arroyo recorre caminos y alcanza lugares lejanos. El creyente que comparte su fe impacta a más personas, llega a corazones inesperados y extiende el reino sin proponérselo constantemente. Así que no fuerces a las personas, simplemente anímalas. Acércate a ellas y háblales de Jesús. Jesús invitaba, Él no obligaba. Jesús llamaba, no presionaba. Jesús sanaba, consolaba, servía y luego decía, sígueme. Bueno, el verdadero testimonio no violenta. El verdadero testimonio atrae. Observa esta ilustración que te voy a presentar. Una flor. Una flor no persigue a las abejas, simplemente florece. Y al florecer, las ovejas son atraídas a la flor. Bueno, cuando Cristo florece en la vida de una persona, otros comienzan a percibir el perfume que viene del Señor. Con esto en mente, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Consejos para compartir a Jesús. Mira, compartir a Jesús no siempre empieza con un sermón, ni con un estudio bíblico. La mayor de las veces empieza con una amistad, una sonrisa, un gesto de bondad, una conversación sincera o una oración ofrecida en el momento correcto. Las personas, antes de seguir a Jesús, deben querer seguirte a ti. Entonces, primero, si quieres ser un predicador del Evangelio, un canal útil en las manos de Dios para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, primero desarrolla una amistad real con la persona a la que deseas evangelizar. La gente necesita sentir calidez, interés genuino, cercanía. En segundo lugar, ora para que el Espíritu Santo prepare el corazón de esa persona, porque nadie puede convertir a nadie, solo Dios transforma el corazón. Tercero, busca oportunidades naturales para hablar de tu fe, sin artificialidad, en el campo de deportes, en el trabajo, donde estés. Busca un ambiente para poder testificar con naturalidad. Testificar no es una acción forzada, sino una acción genuina, auténtica. Cuarto consejo, conecta a esa persona. Cuando ya se ha despertado el interés, conéctala con la iglesia. Ahora, la iglesia no debe ser solo un lugar de reunión.
debe ser también un lugar de acogida, de recepción. Por eso hay que colocar en la puerta de la iglesia a las personas más amorosas, a las más auténticas en la expresión de su cariño, sin artificialidad ninguna. Las personas necesitan ser amadas y el cristiano debe amar a las personas y la iglesia debe amarlas tal como son. Quinto consejo: cuando lleguen las preguntas, porque en algún momento van a llegar las preguntas, ahí muestra cómo la Biblia responde a las preguntas de los seres humanos con esperanza, con dirección y con verdad. Y sexto, no te precipites, pero tampoco te retrases. Habrá un momento para invitar a dar el paso siguiente, que es el bautismo. Mira, sembrar una semilla no significa que va a producir fruto en 5 minutos. Hay que preparar el terreno, hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar. Así es también con las personas. No se trata de apurar procesos, sino de acompañarlos con amor. Bueno, sigamos con esta lección, ahora entrando a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Un hijo errante. ¿Sabes? Pocas cosas duelen tanto como ver a alguien amado alejarse del Señor. Un hijo, una hija, un esposo, un amigo. El caso de Efraín, una de las tribus de Israel, muestra justamente eso. Un pueblo que se apartó de Dios y sin embargo el Señor no habla de ese pueblo con indiferencia. Él habla con dolor, habla con ternura. Dios reprende a Efraín, claro que lo reprende, pero también llora, recuerda, espera y llama. El mensaje es claro. Mientras Dios siga amando, siempre hay esperanza. Raquel llora por sus hijos, pero Dios le dice que no llore sin esperanza porque hay futuro. Hay regreso, hay restauración posible. El texto de Jeremías 31, capítulo 15 al 17, versículos 15 al 17, es un versículo elocuente. Mira, voy a leer. Dice así: Así ha dicho el Señor, se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto. Así ha dicho el Señor: reprime tu llanto, Raquel, y tus sollozos, seca las lágrimas de tus ojos, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Tus descendientes tienen esperanza. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oh, querido, esto cambia por completo nuestra manera de mirar a las personas que han salido de la iglesia y se han descarriado. No debemos hablar de ellos solo con frustración o con condenación. Debemos mirarlos con los ojos de Dios, con dolor, sí, pero también con compasión y esperanza. Un padre puede pasar años esperando el regreso de un hijo rebelde. Tal vez no puede obligarlo a volver, pero nunca deja de dejar la luz encendida. Así hace Dios. La puerta sigue abierta, la luz sigue prendida, la gracia sigue esperando. Y ahora, cuando tú piensas que todo está perdido, yo tengo 3 versículos en la Biblia que me animan. El primero: instruye al niño en el camino que debe andar. La semilla está en el corazón, un día va a aparecer. Segundo, mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Si tú colocaste la palabra en el corazón de un niño, un día esa palabra va a producir frutos. Y tercero, echa tu pan sobre las aguas y un día lo encontrarás. Así que confía en eso. Y bueno, ahora llegamos a la quinta parte, bajo el subtítulo de recuperados. Todos nosotros hemos tenido momentos de tibieza, de caída, de enfriamiento espiritual.
Pero Dios es especialista en recuperar lo que parecía perdido. Cuando alguien se ha alejado, no siempre sabemos cómo tratarlo. A veces sentimos frustración, impotencia, tristeza. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. No podemos rescatar a otros desde la condenación. No. Solo podemos ayudarlos desde una experiencia viva con Cristo. Tu vida puede convertirse en el puente que acerque a alguien nuevamente a Cristo. Tus palabras, tus acciones, tu paciencia, tu ternura, tu ejemplo. Jesús oró por Pedro cuando estaba a punto de caer y esa oración ayudó a cambiar el futuro del discípulo. Del mismo modo, el testimonio de una vida coherente, amable, puede tocar profundamente a quien se ha endurecido al Espíritu Santo. Hay puertas que no se abren así, con golpes, pero sí se abren con una llave. El amor es esa llave. No es un amor permisivo, no es un amor débil, es un amor que refleja el carácter de Cristo. Bueno, este estudio concluye recordándonos que el amor es la base de todo testimonio verdadero. No basta con saber doctrina, no basta con tener argumentos, no basta con conocer versículos. Sin amor, el testimonio pierde credibilidad. Y recuerda, el creyente que más sirve, más crece. El creyente que más comparte a Cristo, más se fortalece espiritualmente. Y la manera más efectiva de resistir al mal es involucrarse activamente en el bien. Cuando participas con Cristo en la salvación de otros, también tu propio corazón es renovado. Volvamos a la ilustración del arroyo, pero renovado. Volvamos a la ilustración del arroyo y el pozo. El agua estancada termina contaminándose, pero el agua que corre permanece fresca. Así también la vida espiritual. Cuando recibimos y compartimos, nos mantenemos vivos. Cuando solo recibimos y nunca damos, empezamos a enfriarnos. Dar testimonio no es solo hablar de Cristo, es vivir de tal manera que otros quieran conocer al Cristo del que nosotros hablamos. Es reflejar su amor en la calle, en el hogar, en la iglesia, en las crisis, en los pequeños detalles, porque la gente quizá olvide tu sermón, pero difícilmente olvidará cómo la hiciste sentir con tu manera de tratarla. Y muchas veces la primera Biblia que alguien va a leer en su vida será tu vida. Tal vez hoy. Dios no te está pidiendo que vayas a una multitud o vayas a un país extraño a predicar el Evangelio. Tal vez te está pidiendo simplemente que seas amable con alguien, que ores por una persona, que llames a quien se ha alejado, que dejes de reaccionar con enojo y comiences a responder con gracia, que tu vida hable de Jesús, porque nunca sabes quién te está mirando. Nunca sabes qué alma cansada está necesitando una palabra de esperanza. Nunca sabes si sin darte cuenta estás a punto de cerrar una puerta o de abrir el camino hacia Cristo. Hoy el Señor te invita a decir: oh Señor, haz de mí una vida de testimonio, que mi manera de hablar, de vivir, de tratar a los demás muestre que he estado contigo. Y si hay alguien por quien has llorado, alguien que se ha alejado, alguien por quien has perdido la esperanza, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de esa persona. La sigue amando, la sigue llamando y quizá quiera usar justamente tu vida para tocar el corazón de esa persona. Que el Señor haga de ti no solo un creyente que asiste a la iglesia, sino un discípulo que refleja su carácter, que ama y que comparte su fe. Dios te bendiga, mi amado. Excelente semana para ti. Chao, un abrazo.